Aleluya, que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Le damos gracias a Dios que estamos iniciando un año compartiendo la palabra de Dios, que es la que nos va a ayudar y a fortalecer en todo momento, en toda situación de nuestra vida espiritual y en nuestra vida secular, obviamente. Estábamos anunciando el tema la oración eficaz. Hay veces que nos hemos preguntado, pues, ¿cuál es la oración eficaz? ¿Cómo debo de orar? ¿Qué debo de decir? Inclusive hay gente que dice, no, mejor que ore el hermano fulano, él como que Dios lo escucha más, pero es porque desgraciadamente un poco de ignorancia de lo que es la oración eficaz. Y hay veces que también nos hemos confundido y creído que la oración eficaz es usar los 70 nombres de Dios, que en el nombre del Altísimo, el Elión, o en el nombre de Jehová Jireh. Inclusive se ha vertido la creencia en el cristianismo de que si tú quieres conseguir algo más rápido de parte de Dios, tienes que usar los nombres hebreos. Pero nosotros vemos que los apóstoles no dejaron nada de eso establecido. Inclusive ellos no se apegaban al nombre hebreo para hacer las oraciones. Y tal es así que todo el Nuevo Testamento no registra que tengamos que usar los nombres hebreos de Dios para poder conseguir algo en oración de parte de Dios para nuestras vidas. Pero se han metido esas dudas, se han metido esos conceptos de que si tú quieres conseguir algo, usa los nombres hebreos. Pero no, realmente no es así. Lo que ahorita vamos a estar viendo es realmente qué es ser eficaz en la oración. No es tampoco por la mucha palabrería y el estar hablando en lenguas cuando uno está orando, no es nada de eso. No se refiere a nada de eso la oración eficaz. Y esperamos que con esta palabra cambie la perspectiva del cristiano y se anime él a tomar la rienda de la oración, orar por otras personas, por otras gentes, por otros hermanos, ¿verdad? Que siempre y cuando Dios dé la dirección de cómo hacer las cosas. Pero como digo, muchas veces el cristiano se ha estancado en eso de que, no, pues es que inclusive yo he oído, ¿verdad?, alguno que otro hermano, si acaso cuando mucho 2 o 3 hermanos que han dicho, no, es que yo oré por tal hermano y a los tal días murió. Es que yo oré por tal hermano y a los tal tiempo murió. Entonces como que eso desanima al creyente, al cristiano, y decir, no, pues se supone que la oración es para sanar, para levantar al enfermo, y yo oro y se mueren. Pues como que algo estoy haciendo mal o no estoy orando correctamente. A eso es a lo que ha llegado el cristiano a decir y a pensar y a decir, como lo digo, porque yo lo he oído cuando mucho 2 o 3 veces de hermanos que tienen ministerio también, que dicen, no, yo oré por tal hermano y a los tantos días falleció. Y como que eso trae un cierto desánimo. Pero ahorita en el nombre del Señor vamos a ver lo que es la oración eficaz. ¿Qué quiere decir con la oración eficaz? Porque si bien es cierto, se ha perdido mucho de eso, de que el hermano quiera orar o que se anime a orar por otro hermano, por una hermana que esté pasando alguna situación. Si bien es cierto que posiblemente no vaya a sanar en ese instante,
porque Dios no lo quiera así, tenga otros propósitos, pero nuestro deber es orar por esos hermanos. Pero lo que sí estoy seguro a través de la escritura es que algo sucede con la oración. Y si nosotros nos quitamos esos prejuicios de que pues no pasó nada, algo pasa espiritualmente, algo pasa en la vida espiritual cuando uno ora, cuando uno levanta una oración por alguien. Así de que sin más, voy a hacer una oración como siempre, dándole gracias a Dios y pidiéndole al Espíritu Santo que Él dirija estas palabras, que traiga una nueva visión en la vida del creyente, una nueva perspectiva de la oración. Espíritu Santo, que tú pongas las palabras correctas en la mente y en el corazón, Señor, y que no nos neguemos a hacer la voluntad del Padre, de orar por otras personas, y que nos quitemos ese concepto de que y si no se levanta. Espíritu Santo, que se abra el entendimiento en el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Pues vamos a tomar nuestro texto base, que es ahí en la carta del apóstol Santiago. Dice en el capítulo 5 y en el verso 16. Dice: confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ya para empezar ahí, el apóstol Santiago nos está poniendo unas condiciones. Si bien es cierto que hay veces que no hay sanidad, es porque hay pecados ocultos que no hemos confesado, o que los hermanos por los que se va a orar no han confesado. Por eso dice: confiesen sus pecados unos a otros para que sean sanados. Y luego ya brinca la oración eficaz del justo. Esa es otra condición. La oración eficaz del justo puede mucho. Y al decir puede mucho, no está diciendo que se vaya a levantar en ese momento. Si no hubiera dicho: la oración eficaz del justo lo va a levantar de su enfermedad. Dice puede mucho. O sea que la primer condición para que la oración sea eficaz es: confiesen los pecados. Y se ha visto y se ha sabido que hay situaciones de pecado que han enfermado a la gente, que podría decirse que la mayoría de las enfermedades son por causa del pecado. Y si bien es cierto que ahora la ciencia dice que muchas enfermedades son psicosomáticas, ¿qué quiere decir? Que primero se enferma el alma, porque es un pecado que enferma el alma, como la amargura, la tristeza, el odio, todas esas situaciones que enferman al alma, y luego lo manifiesta el cuerpo en depresiones, en ansiedades, en todo ese tipo de situaciones. Entonces, por eso ahora la neurociencia dice que hay enfermedades psicosomáticas, porque llegan como un pecado al alma y no se atienden, y entonces se manifiestan en el cuerpo ya con un daño físico. Entonces, para empezar hay que confesar los pecados. Por eso, a lo que dice el apóstol Santiago, yo me puedo imaginar que llegaban alguien encargado para ir a orar por un cristiano, algún hermano, y yo creo que llegaban preguntando: ¿has pecado? Como decían los antiguos profetas: ¿qué acaso mi espíritu no estaba contigo, hijo mío, cuando decidiste tomar esto? Entonces, yo creo que llegaban y preguntaban: ¿has pecado, hermano? ¿Has pecado, hijo mío? Si has pecado, confiésalo, porque vas a salir más pronto de tu enfermedad.
o eso te va a dar una puerta de salida a tu enfermedad. Y la otra condición, no iban a mandar a cualquiera, eso también es muy cierto, porque dice, la oración eficaz del justo puede mucho, del justo. Ahora todos sabemos que somos justificados ahora por la sangre del Señor Jesucristo. Y los apóstoles y todos los creyentes del primer siglo se movían en esa justificación. Pero también hay cosas muy ciertas de que dice, no el que haya sido justificado, sino la oración eficaz del justo. ¿Qué es el justo? El que tiene conductas justas, el que tiene actitudes justas, el que tiene forma de hablar justa, el que tiene pensamientos justos. No iban a mandar a cualquiera, alguien que anduviera en pecado, porque aparte de que si anduviera en pecado el enfermo y luego andando en pecado el que iba a orar por el enfermo, obviamente no iba a pasar nada, ni va a pasar nada. Entonces hay dos condiciones primarias que está diciendo el apóstol Santiago. Confiesen sus pecados unos a otros, el que está enfermo principalmente, ¿verdad? Hacerle una pequeña investigación. ¿Cómo andas? ¿Pecaste? ¿Por qué te vino? Como una pequeña ministración al alma. Y luego ya la condición del que va a orar, que sea justo en su conducta, que sea justo en su modo de hablar, en sus pensamientos, que sea justo en su modo de juzgar las cosas. Esas dos condiciones, haz de cuenta que ya nos meten en un marco para que la oración tenga un efecto. Si nos salimos de ese marco, difícilmente puedan suceder las cosas. Por pura misericordia, vemos que Dios no nos deja. Vemos que Dios no nos deja. Y tan es así que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, ya es muy conocido este relato. En el verso 28 habla de cuando Jesús andaba caminando sobre el mar para ir hacia los discípulos. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí no vemos ninguna oración eficaz. Entonces Dios tiene misericordia. Cuando la situación es apremiante, cuando la situación nos está agobiando, nos está ahora sí que acabando. El apóstol Pedro lo único que hizo fue decir, Señor, sálvame. ¿Qué de sofisticada tiene esa oración? Es solamente una oración de dos palabras, Señor, sálvame. Y Dios en su misericordia dice que extiende la mano y lo toma a Pedro de su mano y lo levanta y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Imaginemos que en una situación de esas, ¿verdad? Que el apóstol Pedro quisiera empezar a usar los nombres hebreos. Jehová Jireh, Jehová proveerá la salvación, Dios altísimo, poderoso, Shaddai, y no había tiempo de pensar en nada porque obviamente el mar es aterrorizante y más cuando una persona se está ahogando. Entonces ahí no hubo ninguna
oración eficaz, ahí se salió del marco. Se salió del marco y solamente dice, Señor, sálvame. Y el Señor lo saca por su misericordia y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero cuando la encomienda es ir a orar por algún enfermo, ahí sí hay condiciones que tienen que marcar la vida del que va a hacer la oración. Primeramente, ser justo. Y ya después llegas con el enfermo y le haces una pequeña administración del alma y que confiese pecados, si es que hay pecados, y entonces sí, Dios va a obrar. Pero vamos a ver qué es lo que dice de la oración eficaz. Vamos a ver primero los términos griegos que usa aquí el apóstol Santiago. Este término griego, voy a dar solamente la numeración para el que tenga descargado el diccionario Strong, que pueda verificarlo. Es el 1754 del griego, que quiere decir alguien activo o alguien eficiente. Esa es la oración eficaz, que la palabra que usa Santiago en lo que leíamos en el 5:16. Entonces es alguien activo. Es como cuando el apóstol Santiago está hablando de la fe, que dice, porque la fe sin obras es muerta. Tú ves a tu hermano que está pasando fríos y tú tienes 2, 3, 4, 5 capas o túnicas y le dices que el Señor te bendiga y que te vaya bien y que te cubra de ese frío. Dice, pero tú no le das una de tus capas, de tus túnicas, para que él pueda cubrirse ese frío que él tiene. Dice, esa fe es muerta porque no tiene obras. Entonces, la oración, si no tiene obras también, es una oración muerta. Como hay personas que dicen, yo estoy orando por X persona, estoy orando por X familia, estoy orando por X hermano, hermana, y ya fuiste a compartirle la palabra. No, todavía no. La oración es muerta, porque dice aquí la palabra 1754 del griego, que es alguien activo, alguien que se mueve, ora, pero se mueve. ¿A qué? A ir a compartirle la palabra a la persona por la cual está orando. Entonces, no es nada más de tirarnos en nuestros laureles y decir, voy a orar por todo García, voy a orar por todo Monterrey, y nunca sales a compartir la palabra. Esa oración sin actividad no es eficaz, no es eficiente. Y podrá ser una buena intención, y lo hemos dicho, que el mundo está lleno de bienintencionados, pero ¿cuántos realmente activan sus buenas intenciones? ¿Cuántos realmente activan sus buenas intenciones? Entonces, esta palabra que usa el apóstol Santiago es de una persona activa y eficiente cuando ora. Oras y luego compartes la palabra. Ese es ser una persona activa y eficiente. Y vemos aquí en la carta a los Hebreos, vamos a ver otro término de lo que es ser eficaz. En el capítulo 4 y en el verso 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces,
esta palabra eficaz, la palabra de Dios es eficaz. Dice que penetra hasta partir el alma y las coyunturas. Pero ¿qué quiere decir esta palabra? Esta palabra del griego 1756, que quiere decir también activo u operativo. O sea, alguien que está operando en algo. Entonces la palabra de Dios no solamente penetra al alma, y no solamente llega hasta las coyunturas, o sea que Dios no te desarma para dejarte así, sino para reconstruirte, para operarte en ti algo. Eso es lo que está diciendo aquí el autor de la carta a los Hebreos, que siempre lo he dicho, que yo pienso que es el apóstol Pablo el que escribe esta carta. Entonces, es alguien activo y operativo. La palabra de Dios es activa y operativa. Pero este 1756 del griego tiene su base en el 1722, que quiere decir una posición fija en lugar y tiempo. O sea que no se mueve, no tiene variación la eficacia de Dios, sino que es un instrumento como medio. O sea que la palabra de Dios es un medio, es un instrumento. Dice constructivo, para construir algo. Por eso la palabra de Dios no va a partirte las coyunturas y te va a dejar desmembrado. No, va a partir tus coyunturas para reconstruirte, reconstruir lo malo que hay en nuestras vidas, porque es un instrumento. Imaginemos a un albañil que le dicen, enjárrame esta barda, pero no trae sus instrumentos de trabajo, no trae la cuchara, no trae la llana, y si no, pues es que no traigo herramientas. ¿Cómo vas a arreglar una barda, verdad? En este caso un albañil, si no traes tus instrumentos de trabajo, tus instrumentos de operación, tus instrumentos de reconstrucción o de construcción o de darle un acabado a una casa. Entonces la palabra de Dios es una palabra que no solamente te despedaza y te deja así tirado, sino que te reconstruye lo que haya mal en nuestra vida. Esa es la eficacia de la palabra de Dios. Entonces vemos que en el griego no es solamente ser activo, eficiente y operativo, sino que con la palabra de Dios podemos reconstruir la vida de la gente. No solamente es para sanar enfermos, y por eso hay veces que los hermanos mismos se han negado a ir a orar. No, es que aquel hermano como que tiene más unción para orar. Es que tú no sabes si Dios te ha dado a ti palabra para reconstruir la vida de alguien, para edificar, para levantar la vida de alguien. Esa es la eficacia de la palabra de Dios. Esa es la eficacia de nosotros como justos delante de Dios, que nuestras acciones así lo determinen. Esa es la diferencia. Entonces, normalmente el cristiano no quiere orar a veces. No, es que a mí como que esa no es mi línea. Como que ese no es mi ministerio de la oración. No, todos tenemos ese ministerio. Lo que pasa es que quizá nos hemos estancado en el concepto de la eficacia de la oración. A lo mejor Dios te ha dicho algo, unas palabras, y como tú dudas de tu forma de orar, no has ido a reconstruir la vida de alguien, que Dios te ha dicho, ve y dile esto. No, es mi imaginación, si él está enfermo de esto, de lo otro, y yo oro por alguien y se muere. No sabemos, pero esa es la eficacia de la palabra de Dios, que nos hace activos, nos hace operativos, nos hace eficientes, y no solamente eso, que tomando la palabra de Dios reconstruimos por la oración vida de gente que ya
quizá a punto de suicidarse, que está ya casi a punto de abandonar la iglesia, o quizá está a punto ya de dar el paso decisivo para deshacer su familia. Y nosotros creyendo que no somos capaces de poder llevar una oración eficiente, porque nos hemos estancado en el término, que creemos que es solamente para ir a levantar un enfermo, cuando la oración eficaz más importante, diría yo, es reconstruir la vida espiritual de los hermanos, de la gente. Y eso se ha visto mucho, que gente que estaba a punto de tomar una decisión descabellada, y llegó un hermano y ahí Dios lo tocó por la palabra que le llevó. Eso es lo que Dios quiere que nosotros nos dispongamos a hacer, a cambiar nuestra perspectiva de ver que la eficacia no es empezar a hablar en lenguas, no es empezar a nombrar los nombres hebreos de Dios y nombrar el más grande que se dice que hay, el Elión, el del Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, que en hebreo es el Elión. No es necesario usar eso, debemos de quitarnos esos conceptos que nos estancan y permitirle al Espíritu Santo, cuando nos dice, dile esto. No, es mi mente carnal. No, hay cosas que uno sabe que no son de la carne. Cuando el Espíritu nos habla de una forma diferente a como es nuestro hablar diario, nos damos cuenta que es el Espíritu Santo el que nos está hablando. Nos damos cuenta que es el Espíritu Santo el que se quiere mover a hacer algo en la gente. Entonces, al cambiar nuestro concepto de ver lo que es la oración eficaz, vamos a ser más determinados en llevar la palabra, porque yo sé que hay muchos que se han estancado en esto. Yo en algún tiempo lo llegué a pensar, la oración eficaz del justo. No, pero oro y no pasa nada. Yo he orado y han pasado cosas en personas, pero también he orado y no se ha visto sanidad, pero se ve el efecto en la vida espiritual. Es que no todo gira en torno a la sanidad del hombre. Dice la misma escritura que el apóstol Pablo dejó a Teófimo enfermo. Entonces, ¿qué no pudo haber orado por él el apóstol Pablo, por Teófimo, y levantarlo de su enfermedad? Pero quizá no era el propósito de Dios, sino el apóstol Pablo, yo creo y pienso que hubiera orado por él y lo hubiera levantado. Pues si levantó al muerto que se le cayó de la ventana del aposento alto, dice que el joven se quedó dormido sentado en la ventana y cayó de espaldas y murió, y se hizo un gran alboroto, y el apóstol Pablo dice que se tendió encima de él y oró y lo levantó. Si levantó a un muerto, ¿qué no podría haberle ministrado sanidad a Teófimo? Pero hay veces que no es ese el propósito, de que el hombre ande en sanidad física, en óptimas condiciones. Hay veces que Dios permite la enfermedad para enseñarnos algo también, pero lo que siempre necesitamos como humanos, como condición humana, es una palabra que nos dé aliento, que nos levante, que nos impulse. Y muchas veces una palabra aplicada con eficacia transforma la vida del creyente. ¿Por qué? Porque quizá no es la sanidad física la que está meramente requiriendo la persona. Quizá es una sanidad en el alma lo que está necesitando para que el hombre cambie su visión de las cosas de Dios. Así de que el término griego es ser activo, eficiente y operativo, y usando la palabra de Dios reconstruimos vidas espirituales.
Pero ¿qué quiere decir en el hebreo ser eficaz? Aquí también voy a dar el número de referencia del Strong. Perdón. La palabra hebrea 1368, que se traduce como eficaz, es alguien esforzado, es alguien fuerte, es alguien valiente. Y esta palabra 1368 tiene su base en el 1396, que la raíz primitiva es prevalecer o confirmar. Y la 1397 está tomada de la misma 1396, que quiere decir un hombre valeroso o un guerrero. Entonces, ¿qué nos quiere decir el término hebreo cuando alguien es eficaz? Que tú eres un hombre esforzado o mujer esforzada, que tú eres valiente, que tú prevaleces o confirmas a otros porque eres un valeroso guerrero. Como que no tiene nada que ver, ¿verdad?, con la oración de sanidad, porque obviamente un guerrero no va a sanar. Un guerrero va a desatar una lucha y va a matar. Entonces hay veces que la oración eficaz es hacer una guerra contra el enemigo, interviniendo por una persona enferma. Es alguien que prevalece, es alguien fuerte, es alguien esforzado. Y nosotros lo vemos en las guerras hebreas, cuando decían, iban a salir a la guerra y decían, los que estén casados no vayan a la guerra, vayan con su mujer y levanten descendencia. Los que sean pusilánimes de corazón, tampoco, que es una persona pusilánime, es alguien miedoso que no está apto para la guerra. Entonces, tiene mucho sentido que cuando alguien se mete en la oración, ¿cuál es la eficacia de ese? Que eres un guerrero, que eres un hombre o una mujer valiente y esforzado, que eres una persona que está confirmando, ¿verdad? Como decir, vamos a pelear por el alma de cierta persona, tú vas a confirmar tu labor de que vas a pelear por esa alma. Y cuando vayas a pelear por un alma, no creas que el enemigo se va a quedar quieto, no creas que el enemigo se va a quedar de brazos cruzados. Al contrario, el enemigo también está listo para la guerra. Si tú desatas una guerra de oración por alguien, el enemigo ya estaba esperando eso. Que tú, nada más que como no te activabas, el enemigo seguía haciendo estragos en el alma de otras personas, de cristianos. Y el enemigo iba y venía, como el espíritu inmundo que dice que andaba allá en los lugares secos. Dice, pero volveré a mi casa. Entonces hay veces que el enemigo anda así en el alma, casa de las gentes, ¿verdad? El alma es una casa, entra y sale, ahora sí como dice el dicho coloquial mexicano, como Pancho por su casa. Entra en la vida del creyente porque lo ve como una casa. ¿Por qué? Porque no se ha desatado una guerra en contra de ese espíritu maligno, en contra de ese espíritu inmundo, en contra de ese demonio. Pero cuando se levanta alguien eficaz, que es como un guerrero valiente, esforzado, que permanece, que confirma, que prevalece, entonces el enemigo, parafraseándola, podría decir el enemigo, te habías tardado. Si yo ya estaba esperando que me hicieras la guerra, y empieza a desatarse una guerra, empieza a desatarse el confrontamiento entre los justos y los espíritus inmundos o demonios. Se empieza a desatar la guerra. ¿Por qué?
Muchas veces sí, por la sanidad del cristiano y muchas veces por la liberación del alma del cristiano o de alguna persona a quien nosotros estemos interviniendo con nuestras oraciones. Eso es lo que dice el hebreo de estas tres palabras, 1368, con la raíz primitiva en el 1396 y en el 1397. Eso es ser eficaz, es ser un hombre de guerra, pero no pusilánime, sino valiente y esforzado, que confirmas tu lugar en el puesto de batalla, que es arrebatarle las almas al enemigo, que a veces las tiene cautivas. Y a veces nosotros nada más decimos, pues es que está enfermo de algo. ¿Qué dice de la mujer encorvada el Señor Jesucristo? Dice, porque esta hija de Abraham estaba atada por Satanás 38 años. Y los fariseos la veían ir y venir a la sinagoga y nunca hicieron nada por ella porque no entendían que el enemigo la tenía atada. Pero cuando llega el Señor Jesucristo en el día de reposo, pregunta, ¿es lícito hacer el bien o el mal en el día de reposo? Y entonces los fariseos, como ya sabían hacia dónde se dirigían sus palabras, no contestaban. Y el Señor dice, hipócritas, ¿a poco si un asno o un buey o un animal de ustedes cae en un pozo en el día de reposo, no van y lo sacan? ¿Qué acaso es más importante un animal que esta hija de Abraham, que hace 38 años la tenía atada a Satanás encorvada? La tenía encorvada. Entonces, cuando desatamos una guerra eficaz, el enemigo tiene que soltar las vidas, tiene que soltar las almas, porque nosotros ya estamos del lado de la victoria, nada más que hay veces que traemos muchos complejos y estamos estancados de, no, es que eso es para el pastor, no, es que eso es para el apóstol, para el profeta. ¿Y el cuerpo de Cristo? ¿Qué va a hacer el cuerpo de Cristo? Esto no es para los ministerios primarios, es para toda la iglesia, el que, obvio, primeramente, el que se esté limpiando y justificando. No en mi propia justificación, como lo dije, ya estamos justificados por la sangre del Cordero, pero falta justificarnos en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestra conducta, en nuestro modo de hablar, y eso nos va catapultando a ser ese tipo de guerreros que sabemos que podemos desatar una guerra en contra de las tinieblas y salir victoriosos y rescatando almas. Aquí mismo dice el apóstol Santiago, si fuera necesario rescatar las almas del infierno. Fíjese lo que hace la oración eficaz. La oración eficaz puede sacar almas que ya están en el infierno, condenadas, y quizá sin que nos importe por qué. Muchas veces puede ser por necedad, pero el trabajo de uno es ir, si fuera necesario, a rescatar las almas que ya están en el infierno, que todavía no han muerto físicamente o todavía no han partido de este mundo, pero el alma ya está atrapada en el infierno, muchas veces por la conducta y los pecados. Pero una palabra eficaz, una conducta eficaz, puede hacer que esa alma salga del infierno. Pero el problema de ahora es que va a decir, ese hermano viene a orar por mí. No, hombre, mejor que se componga él primero, porque la conducta es reprobada y la gente no cree. Ayer una hermana me estaba platicando, es que yo le decía a un hermano que fuera a orar por mí, por mi hijo, y nunca tuvo tiempo o no quiso ir, dice la misma gente. Yo le decía a los pastores, vayan y oren por mí, por mi hijo, y nunca tenían tiempo.
Y una vez les pedí un favor, que si me podían llevar con el médico, y ellos tenían los medios para ayudarme, y me dijeron, es que no tenemos tiempo porque tenemos cosas que hacer. Imagínense, ¿quién va a desatar la guerra por esas almas? ¿Quién? ¿Quién se apunta? ¿Quién dice, yo quiero esforzarme y empezar a tener actitudes de justo, empezar a obrar como justo? Hay veces que preferimos evadir la situación y decir, el hermano, la hermana tienen más tiempo, ellos saben más, ellos conocen más. No depende del que quiere ni del que corre, sino del que el Señor tiene misericordia. Y quizá tú seas ese del que Dios tiene misericordia para usarte, para usarme a mí. No es porque yo quiera estarme metiendo en los bombazos espirituales. Yo sé lo que es la guerra espiritual y sé cómo el enemigo ataca y perturba en las noches cuando uno se mete en el terreno. Y yo sé que muchos lo saben. Y a veces eso es lo que no queremos sufrir, ese tipo de conflictos espirituales de decir, otra vez me está fastidiando el enemigo porque intervine, le estorbé en esta familia, en esta alma. Pero ese es realmente el llamado. Eso es lo que dice el hebreo de la oración, de ser eficaz en la oración. Ser un guerrero valiente, fuerte, esforzado y que confirma. O confirmamos nuestro lugar o confirmamos a las almas que queremos rescatar. Eso es ser eficaz en los términos hebreos, pero ¿quién quiere pasar por las consecuencias? Es cierto que no todos queremos a veces pasar las consecuencias. Y más cuando vemos la actitud a veces de la gente que ya una vez se le dijo y ya otra vez. Pero el Señor, y eso que a veces no nos ofenden a nosotros. No, porque el Señor le pregunta, como siempre, Pedro, el atrevido, ¿y cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Una o hasta 7? Y el Señor Jesucristo le dice, no te digo ni una ni 7, sino hasta 70 veces 7. Si alguien me ofende a mí 70 veces 7, obviamente sabemos que son 490 veces en un día. Es más, a una persona no le da todo el día para ofendernos 490 veces. Pero hay veces que no queremos sufrir eso. Y a veces que ni siquiera nos ofenden a nosotros y aún así no queremos ir a orar por la gente diciendo, no, es que no quiere cambiar, es que es bien terco, es que es bien necia, es que no se le vea que quiera poner de su parte. Y eso que no nos han hecho nada a veces. Pero Dios nos llama a ser guerreros. Y dice esta otra... esta otra palabra hebrea, que es el 4834, que también es una raíz primitiva, que quiere decir presionar o irritar. Cuando tu oración es eficaz, irritas a la gente, la presionas. Y hay veces que la gente ya no haya ni la salida cuando uno les está hablando. No, pero mira, no, y uno le da otra salida, y pone otra excusa, y hasta que la gente se irrita. Eso es ser eficaz. Ser eficaz, no ir a decir, ay, hermanito, mira lo que te pasó, pobrecito, cómo has sufrido. No, y como digo, hay veces la gente sufre por su necedad. Pero el ser eficaz es ir a presionarlo, es ir a irritarlo. Aunque la gente diga, ¿sabe de qué, hermano? Ahorita no tengo tiempo, mejor después hablamos. Vete porque ahorita voy a salir o algo. Porque ya se irritó, porque ya lo presionaste. Pero solamente así, con ese tipo de confrontación, es como la gente cambia. Nosotros nos hemos hecho el concepto de decir y de creer, no, hermano, es que no debemos de juzgar a nadie,
Dios va a hacer la obra, Dios va a hacer la obra. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a Tito? El mismo profeta de ellos, de los cretenses, dice: bestias glotonas que nada más están haciendo el mal. Dice: a ellos repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Entonces, si nosotros siempre estamos con el concepto de que pobrecito hermano, no le digas nada, hay que amarlo, hay que usar el amor de Dios. El amor de Dios es sacarlo y arrebatarlo de las garras del maligno, sacarlo del infierno. ¿Cómo? Irritándolo, presionándolo. Claro, no vas a llegar a los golpes con nadie y quizás te lleguen a ofender con palabras, o quizás te lleguen a dar alguna bofetada, algún golpe. Y pues obviamente, si no estamos en la justicia de Dios, nos vamos a terminar agarrando a golpes o a palabras con la gente, después de que nosotros decíamos que traíamos la encomienda de la oración, estropeando, ¿verdad? Todo. ¿Por qué? Porque no somos justos y terminamos enredándonos en palabras y dimes y diretes. No digo que llegar a los golpes, pero puede pasar eso, porque hay personas en Cristo violentas, todavía violentas, que se atreven a golpear a los hermanos o al pastor, al ministro. Pero nosotros no somos de esos, ¿verdad? Sino antes, al contrario, ir a meter presión y a irritar sabiendo que estamos desatando una guerra espiritual. Y entonces, tarde o temprano, va a ceder la persona. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Y además, porque según lo que estamos viendo bíblicamente, ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios. Desarmar todo al hombre con la palabra de Dios para reconstruirlo, lo que leíamos en Hebreos 4:12. Porque Él quiebra las coyunturas, la palabra de Dios, pero para reconstruirte. Porque tenemos que desatar una guerra espiritual por las almas que se están perdiendo. No meramente el hombre va a necesitar la sanidad física. Si Teófimo hubiera requerido ahí la sanidad física, el apóstol Pablo hubiera orado y lo hubiera levantado de su enfermedad. Pero hay veces no es eso lo que Dios quiere. Hay veces Dios quiere que las almas sean rescatadas. Y esta otra palabra hebrea, esto sí se sale completamente del concepto humano de oración. Esta palabra hebrea es el 85-85, que quiere decir que ser eficaz es como un canal de agua para irrigación, o también como un vendaje o yeso sobre una herida. Pero ¿qué tiene que ver un canal de agua para irrigación? ¿Para qué servían los canales de irrigación? Obviamente para regar las parcelas, los campos sembradíos. Entonces, tu palabra eficaz va a hacer que florezca la vida espiritual del hombre. Muchas veces trae una herida vieja, una amargura de años, trae una situación que le provocó la misma iglesia. Y digo la misma iglesia porque desgraciadamente en la iglesia es donde se ven los daños a veces. En el mundo, ya los que venimos del mundo, ya sabemos cómo es el mundo y sus situaciones y todo, y como decíamos o decimos, ya sé manejar las situaciones del mundo, pero hay veces que no sabemos cómo manejar las situaciones de la iglesia y terminan dañando a la gente, terminan amargándola, frustrándola, dejándola tirada. Entonces, el ser eficaz es como ser tú un canal de riego que va a florecer una tierra seca, una tierra marchita, una tierra donde el árbol ya está secándose completamente. El árbol es la gente. Le preguntó el Señor Jesús al ciego:
¿cómo ves? Y dijo el ciego, veo a los hombres como árboles. Y entonces el Señor otra vez hizo la masita de lodo y la volvió a poner en los ojos y se limpió y dijo, ahora veo a los hombres. Esa es la situación espiritual del hombre como un árbol. Y también lo dice el Salmo 1. Serán como árboles plantados junto a corrientes. Entonces muchas veces la palabra que traemos es como un agua que le va a dar vida al árbol que se está secando. Somos un canal de irrigación, pero hay veces que no nos atrevemos a eso porque la mente se ha bloqueado. Por eso el apóstol Pablo decía, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Y llegó a decir, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, si somos un canal de irrigación, vamos a llevar agua fresca. ¿Para qué? Para que sea fructífero el campo, para que sea saciado de agua el árbol que se está secando, que son las almas, que son la vida de los creyentes, que han pasado por situaciones y nadie supo cómo ayudarlos, o a lo mejor en su herida no quisieron que nadie interviniera para ayudarlos y sanarlos. Pero este es el tiempo de que nosotros tomemos la perspectiva nueva del Espíritu Santo y volvernos esas personas cristianos eficaces para hacer la obra de Dios. No solamente para ir a orar por una enfermedad física, no, para ir a sacar a un alma del infierno, para ir a levantar un árbol que está a punto de caer por la sequedad. Pero dice la Escritura que en Job, que aún el árbol cuando ve que le llega la corriente de agua debajo del suelo, dice que reverdece. Ahí dice en Job, no recuerdo la cita, pero ahora en Google todo sale. Pero dice Job que aún cuando el árbol es cortado, que le quedan las raíces, cuando siente que hay una corriente de agua, dice que el árbol florece. No sé qué te hayan mutilado de tu vida espiritual, no sé qué rama hayan cortado de tu vida espiritual, pero mientras haya un canal de irrigación para tu vida, con la palabra de sanidad, va a florecer tu vida otra vez, vas a ser fructífero otra vez y te vas a poner frondoso como deben de ser los árboles que están junto a corrientes de aguas. Y después ya tú solo vas a tomar tú mismo el agua que es la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que ser ese medio, ese canal, para que la tierra sea fructífera, para que el cristiano pueda terminar de dar el fruto. Porque dijo el Señor Jesucristo, lejos de mí no podéis llevar fruto. Ustedes son los pámpanos, pero yo soy la vid. Y el que se aparta de la vid, el pámpano se seca y para nada sirve y es echado afuera. Y se seca y se quema. Entonces todas esas situaciones que pusieron tu vida espiritual en situación de sequedad, es el tiempo de que dejemos que ese canal de irrigación a través de un hermano, si alguna vez le cerramos la puerta y decir, no, yo no quiero saber nada, es el tiempo de abrir la puerta del canal de irrigación. Es el tiempo de dejar que esa agua refresque y que vuelva a reverdecer el árbol, que vuelva a ser fructífero el campo. Y esta otra palabra, que es como un vendaje o como un yeso sobre una herida. Nosotros sabemos que en sí mismo la venda no sana. La venda solamente lo que hace es proteger la herida. Entonces nuestras palabras vienen a ser una protección para la vida de almas de hermanos lastimados. Viene a ser una protección. O en su caso más extremo, obviamente se usa yeso solamente cuando se fractura un hueso o cuando se quebra. ¿Para qué? Para que no tenga movilidad la parte dañada y se afirme el hueso, que vuelva a soldar. Entonces hay veces que
que nuestra oración no va a permitir que la persona se estruje y que le duela más, sino que vamos a fijar la herida hasta que vuelva a soldar el hueso. Por eso dice el apóstol Pablo que todo el cuerpo unido por sus coyunturas va creciendo uniformemente. Y nosotros hemos visto, o al menos yo he visto 2 o 3 casos en el barrio en aquellos días. Un compañero de aquellos años, él se le quedó su brazo así porque se cayó y el codo se le quebró. Pero como no tuvo rehabilitación, sí tuvo su cabrestillo y todo, traía ahí el brazo. Pero como no tuvo rehabilitación, el brazo se le quedó así encogido. Y otro en una lumbre, en aquellos años que se hacían lumbres ahí en los barrios, quebró un palo con el talón y también se le dañó la pierna y quedó medio cojo, le quedó la pierna más larga una que la otra, también por no tener la rehabilitación adecuada. Entonces eso lo vemos físicamente, pero espiritualmente viene haciendo lo mismo. Quizá la herida solamente necesite una protección, una venda, pero hay veces que necesita un yeso que afirme el hueso, que no deje que se esté moviendo para lastimar más la herida y al último no solda y se queda inservible a veces o a medio servicio un miembro del cuerpo. Eso es nuestra oración. Todo lo que abarca ser eficaz. No es solamente decir, y lo vuelvo a repetir, no es decir y llegar y hablar en lenguas y usar los nombres hebreos del Altísimo, el Shaddai, Jireh y todo. No es eso. Es primeramente, si somos encomendados por Dios, por el Espíritu Santo, o que el pastor diga, puedes ir a orar conociendo obviamente la vida del que va a hacer la intercesión de oración, ¿verdad? Es ir a hacer esa labor. No es ir a hablar y querer impresionar al que está pasando la situación y emocionarlo en su mente y a veces ni siquiera son lenguas de parte de Dios, del Espíritu Santo. A veces son cosas que ya aprendió la mente. No es eso. Es ir y primeramente saber hacer una pequeña administración del alma, sin perturbarlos, querer a veces por curiosear sacar más cosas, a ver y qué más. No, solamente lo que el Espíritu Santo diga, una pequeña administración y arrepiéntete de tus pecados. Pero como yo ando en santidad, en justicia, entonces van a salir las palabras correctas de parte de Dios. Así de que, hermanos, empezamos un año y empecemos retomando lo que quizás se había quedado estancado. No, que ore aquel hermano, que ore aquella hermana. No, nosotros tenemos esa función. Solamente lo que necesitábamos es cambiar nuestra perspectiva de qué es ser eficaz. Y aquí lo acabamos de ver, lo que es ser realmente eficaz, en el griego y en el hebreo. Y quizá la gente que está esperando y no llega la respuesta, solamente pueda decir como Pedro, ayúdame Señor. Dios no se va a negar. Dios no espera que tú, como dijo el Señor Jesucristo a los fariseos, no crean que por sus vanas repeticiones van a ser escuchados. No, no es eso. Muchas veces cuando no llega la ayuda que estamos esperando, solamente podríamos decir, ayúdame Señor. Y Dios en su misericordia va a decir, va a extender su mano y va a decir, yo te ayudo. Porque ese es el carácter de Dios, ser misericordioso. Pero nosotros en sí como iglesia tenemos una función y debemos cumplirla y debemos prepararnos espiritualmente, porque si nos metemos en el terreno espiritual vamos a desatar guerras y al enemigo no le gusta y el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados. Así de que tomemos la postura
de ser guerreros valientes y esforzados, de ser activos y constructivos, de poder ser ese canal que lleve esas palabras de bendición. Así de que, hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche, esperando que la palabra ponga una nueva perspectiva en la vida espiritual y que nos animemos a formar parte de la comisión del Señor Jesucristo, que es ir y principalmente sanar y rescatar almas. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta noche.